Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida. Hay algunas personas que todavía faltan por incorporarse, pero en atención a su puntualidad, quisiera dar por comenzado este evento. Realmente para nosotros es muy importante la oportunidad de aprender cosas diferentes, cosas nuevas, cosas como puede ser el suspenso psicológico, que ya Alejandro nos comentará en su obra. Quiero comentar que conozco a Alejandro desde las aulas, en la universidad, y siempre demostró ser muy talentoso, muy inquieto, muy inteligente y bueno, me da mucho gusto que ya las nuevas generaciones, como en el caso de Alejandro, estén proyectando cosas muy importantes, como el ser autor de una obra que estoy seguro que va a tener mucho éxito, de una obra que tiene, pues obviamente un mensaje importante y que dentro del contexto del máster en criminología, de peritos en criminología, pues es un punto muy importante porque finalmente el poder detectar las causas por las cuales se podría generar la conducta de una persona que a su vez pudiera cometer actos pues derivados de ese tipo de afectación y en este caso psicológica, el llevar a cabo determinadas conductas, cómo funciona la mente, cómo funciona en este caso el ser humano ante determinadas reacciones. Si hablamos de suspenso, bueno, pues entiendo que habrán factores que puedan estar afectando el libre albedrío de las personas y en el caso pues de la criminología, al momento de estar mencionando el perfil de aquellas personas, quien dentro del libro y la obra de Alejandro nos irá comentando, pues va a ser muy interesante, quizá de manera final, al momento de concluir la exposición, hacer una breve semblanza de cuál pudiera ser ese efecto psicológico, criminológico, qué mensaje nos puede generar el hecho de escuchar la obra, de preguntarle a Alejandro muchas cosas, qué le motivó a escribir este libro, cuál es la situación que da origen a esta obra, por supuesto, en dónde la podamos conseguir. Y en fin, creo que hay muchas preguntas que sobre la marcha Alejandro nos irá respondiendo. Así es que esperaremos por aquí a que se incorporen más personas, algunos integrantes también del máster en criminología del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Estamos de todos modos grabando la sesión para poderla compartir y replicar en nuestras redes sociales y por supuesto que se difunda la obra de Alejandro, que creo que también es algo muy importante. Así es que me da mucho gusto, Alejandro, recibirte, darte la más cordial bienvenida. De verdad, aprecio mucho el que hayas podido aceptar esta invitación, platicarnos de tu libro y pues te cedo el uso de la voz si quisieras comentarnos desde quién es Alejandro Solís, qué te dio por escribir esta obra y bueno, ya sobre la marcha tú nos irás comentando sobre esta magnífica obra que has publicado. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, profesor. Realmente es un honor para mí estar aquí con usted y que me permita este espacio. Mencionando un poquito sobre cuando tuve el honor de ser su alumno, pues usted siempre fue un ejemplo a seguir en tema cultural, en tema de sabiduría, en lo que usted expresaba, y pues me da mucho gusto el que me permita pues este espacio con ese nivel de responsabilidad para tanto sus alumnos como familiares que ahorita me están acompañando. Gracias nuevamente. Y bueno, me gustaría iniciar un poquito este tema con un aspecto. ¿Quién es Alejandro Solís? Pues bueno, yo soy actualmente egresado de la licenciatura de Derecho. Hace un año comencé en este tema de la escritura de manera formal. Actualmente tengo 24 años. Y pues bueno, señalé algunos puntos que es los que me gustaría abarcar, principalmente son 7, en los cuales voy desarrollando más que aspectos principales del libro, por el tema de la clase y la materia en la cual estamos aquí presentes, me gustaría ver cómo es que llegué a esa conclusión, cómo es que llegamos a ese punto en el cual yo redacté una obra de suspenso, como lo menciona la editorial, suspenso psicológico.
Y pues bueno, para esto me gustaría iniciar por el principio, que sería el primer punto, que es la inspiración para realizar el libro. Mi inspiración para realizar el libro básicamente viene desde muy chiquito. Yo siempre tuve la idea, y bueno, esto también va a ser como muy de esta conferencia en particular. Voy a abordar temas que nunca he tratado acerca del libro por la materia en la cual estamos checando, y de igual manera lo haré conmigo y la perspectiva que yo tengo. Bueno, yo siempre tuve la idea de que el reconocimiento o a donde yo quería aspirar es ser una persona intelectualmente destacable. Y eso fue algo que yo siempre tuve. Por eso quise estudiar derecho, por eso, bueno, siempre me enfoqué en mis materias, por eso ese tipo de conductas, ¿no? Ahorita yo lo estoy pensando en retrospectiva, pero hubo ciertos aspectos que me influenciaron a tomar este tipo de decisiones. Uno muy grande fue mi abuelita, mi tita. Ella siempre me impartió la cultura y siempre me mencionó, bueno, yo siempre la veía leyendo un libro. Entonces, eso fue un mensaje muy claro para mí. Además de que las primeras novelas en las cuales yo leí siempre fue suspenso y fue de ahí donde me enamoré, ¿no? Después me desvié un poquito hasta novelas románticas, pero siempre con base en ciertos tintes, tanto de novela negra como de suspenso o misterio, ¿no? Entonces, eso fue como de cierta forma el camino que yo fui tomando, hasta el punto en el cual llegué a tener la oportunidad de que un colega mío de la universidad realizó un libro de emprendimiento. Entonces, esto me abrió los ojos de cierta forma. ¿Por qué? Porque yo tenía en ese entonces 21 años y medio aproximadamente, y siempre mi sueño fue, como les mencionaba, pues ser reconocido en ese aspecto, pero además ser un escritor. Yo veía cómo mi tita se metía en los libros, cómo se metía en esas historias, cómo hablaba de los autores, cómo le interesaban mucho sus biografías y demás, y siempre fue como algo que yo quería hacer, y tenía el tabú de que necesitaba tener cierto tipo de experiencias o cierto tipo de edad para yo empezar a redactar una obra similar. Entonces, pasa que conozco a este chavo, es un amigo muy cercano, y veo cómo realmente se puede hacer las cosas, ¿no? Y el detalle que fue la constancia, la investigación previa que realizó y demás factores. El detalle es que me hace ver que es posible. Eso fue lo que cambió el rumbo de todo, porque yo siempre había escrito cosas cortitas, unos escritos para alivianarme, internos, que no se los mostraba a nadie y demás, pero siempre me había gustado lo que yo escribía. Cuando lo leía en retrospectiva me agradaba. Entonces inicié con una historia que ya tenía en la mente. Esa fue una de las ventajas. El libro ya sabía cómo iniciar, cómo iba a acabar, y ya sabía qué era lo que iba a hacer. El detalle es cómo llegábamos ahí, y eso fue lo bonito de todo este proceso que duró 2 años y medio, ¿no? Entonces, ese es el motivo de cual yo estoy en este punto actualmente. Estoy considerando el realizar otra novela. Espero que para finales de este año podamos tener otra novela de Alejandro Solís. Y bueno, este es en el tema de inspiración. ¿Qué me ayudó para fortalecer la historia? Porque antes de esto, bueno, yo en mi vida tuve ciertos sucesos en los cuales por distintas cosas empecé a vivir solo en la universidad con el apoyo de mis papás. Pero yo ya vivía aparte y demás. El detalle es que en esta situación yo conozco a una persona que en primera instancia, pues a mí me parecía normal, era un vecino, que tenía una forma de comportarse un poco diferente, ya que era de edad avanzada, pero se comportaba un poco como joven. Entonces empezamos a tener algunas pláticas y demás, y en un momento de sinceridad me confesó que él tenía un problema mental, que tenía esquizofrenia, y bueno, menciono todo esto y todo lo que voy a mencionar es con su autorización, solo no mencionaré quién es ni nada por el estilo, ¿ok? Me dio también la autorización de realizar el libro, y de hecho puede ser que tengamos algunos bocetos posteriormente de él, para fortalecer este tipo de cosas, ¿no? Igual desde el anonimato. Pero bueno, esta persona tenía características, como les menciono, un poco intrigantes. Entonces a mí siempre me llamó la atención el tema de la psicología, el tema de cómo se llega a comportar una persona, porque yo tenía un tabú. Yo creía que las personas con enfermedades mentales se comportaban como yo las había visto desde mi ignorancia en las películas y demás. Y esto fue un salto de realidad porque, bueno, hay muchos aspectos que sí se pueden llegar a comparar con la ficción y hay otros que sobresalen la ficción, pero también hay muchos que no me gusta decirlo así, pero se ve de una manera negativa con el simplemente hecho de escuchar que ya hay un trastorno similar. Y realmente no, la persona puede tener una vida normal hasta cierto punto si se trata de la manera correcta. Yo mi relación con esta persona fue de más o menos, hasta la fecha sigo teniendo contacto con él, pero ya no vive en Querétaro y demás. Entonces,
Yo tuve una relación con él previa de escribir el libro como de 6, 7 meses, en las cuales yo ya le había comentado que tenía la intención de iniciar la narrativa y por eso es que generamos una cercanía bastante interesante. Él le encantaba el dibujo, de hecho era muy bueno dibujando y era curioso la forma de dibujar. Ahorita les voy a comentar algunos ejemplos de cosas en específico que pude notar de su personalidad y demás. Yo no soy experto como ustedes, pero de primera mano pude notar algunas cosas que me saltaron y que eso es lo que me ayudó para darle ciertos semblante al libro y cierta personalidad a ciertos caracteres que aparecen ahí. Entonces, esta persona, ¿qué era lo que tenía? Vamos a iniciar con algunos ejemplos, ¿ok? Me gustaría comenzar explicándoles cómo es que llegó a notar que tenía este problema. Es algo que la verdad, ahorita contándoselos, pareciera de ficción, pero es algo que él me lo contó de primera mano y que puedo decir que según sus palabras es algo que pasó. Él tenía la edad de 19 años y hubo un momento clave en el cual él encontrándose solo en la Ciudad de México, en un departamento, estando despierto, vio una nave espacial bajando en el centro del DF. Él estaba en un departamento y entonces su reacción inmediata fue un pánico enorme. Salió de su departamento tocando todas las casas diciendo que habían alienígenas o que había algo así extraño, ¿no? Entonces, pues las personas del edificio salieron a verificar y pues no había nada. El detalle es que después, cuando se entera su mamá, pues hubo un tiempo de pláticas y además él seguía afirmando esta situación como cierta. Se hicieron ciertos estudios y posteriormente a esto se diagnosticó la enfermedad, ¿no? A la edad de 19 años. Entonces, a partir de esa edad, él tenía que tomar ciertos tratamientos. Los tratamientos que tomaba eran a base de calmantes, básicamente, que lo mantenían como dormido la mayor parte del tiempo. ¿Qué es lo que yo pude notar aquí? Y me voy a detener un poquito en esta situación. El hecho del cambio de realidad tan importante que presentó, porque no fue la primera ocasión, ya en retrospectiva él me dice, no fue la primera ocasión en la cual se presentó una situación de este tipo. Todo empezó con ciertas sombras bailando alrededor de sus ojos, ¿no? Él decía, a veces estaba viendo de frente y por algún motivo, aquí, por ejemplo, en donde ya no alcanzo a ver, veía algo que me hacía voltear, ¿no? De la nada. Me decía, en la noche pasaba más, veía figuras como las que a veces nosotros podemos llegar a ver de un armario, de un ropero, de una situación similar. Ese tipo de situaciones eran las que se empezaron a presentar en un inicio, pero él no le hizo caso hasta que ya se desató de esta manera, ¿no? Esta persona yo la conocía a la edad de 41 años, él tenía 41 años, ya para ese momento él tenía una hija y tenía ciertas situaciones de vida que yo creo que debido al contexto en el cual él se encontraba, eran muy difíciles que pudiera superar, ¿no? Bueno, ahí está el primer ejemplo que les muestro y esto se los platico porque de ahí es de donde yo saco ciertos aspectos de cómo son los cambios de realidad y cómo empiezan ciertas conductas y las planteo en el libro, ¿no? El libro es una novela, no es un libro de investigación, es una novela, por lo tanto, lo desarrollo de esta forma, ¿ok? Otra ocasión es una en la cual yo pude presenciar. Hubo varias ocasiones en las cuales pues él me contó, creo que hay una que voy a destacar hasta el final por la relación que tiene más directa con la criminología, pero hubo otra situación en la cual yo pude presenciar. Estábamos en mi terraza y en mi terraza había un patio enfrente. Les voy a contar una situación. Esta persona tenía un problema de alcoholismo, además de que en su juventud había probado distintas drogas y demás. El detalle es que el alcoholismo era algo que tenía muy presente. Tanto que él no podía estar a gusto si no estaba tomando. Si dejaba de haber alcohol en alguna situación o algún lugar, él prefería irse para conseguirlo y regresar. Entonces era un tema bastante fuerte. ¿Y qué pasaba? Pues que él no debía de estar tomando de esa manera. Entonces, a la mitad del día aproximadamente empezaban a generarse ciertos tipos de situaciones que eran cuando ya yo notaba el cambio entre una persona, por así decirlo, sin un problema de ese tipo y con una persona que sí lo tiene, a pesar de los medicamentos que tomaba y demás. Entonces, yo también toco en el libro el tema del alcoholismo. Lo toco de una manera sutil, no tan drástica como la llegué a vivir. Bueno, la llegué a ver, ¿no? Porque no la viví de primera mano, pero
pero fue una persona muy cercana, porque además a mí me llegó a ocupar como refugio, como yo estaba viviendo solo y básicamente pues yo le daba libertad, ¿no? Pues en mi casa yo no le iba a controlar cierto tipo de aspectos, él llegaba con su caguama, por así decirlo, y se estaba tomando conmigo, mientras yo no tomaba, pero él estaba tomando todo el tiempo mientras platicábamos, ¿no? Bueno, este tipo de afectaciones yo al final de la relación, tema del alcoholismo de mi amigo, porque pues, era una persona que me preocupaba y vi cómo no cambiaba en esa situación y vi las ganas que tenía de hacerlo, pero no tenía la fuerza suficiente de hacer, de moverse para conquistar esa resolución. Entonces, eso, todo esto me sirvió para realizar la historia que yo realicé. Después pasa el tema que les comentaba, yo estaba en la terraza, él estaba tomando, ya eran como las 6 de la tarde, y en eso empiezo a ver cómo su rostro cambia, como con una seriedad, como si estuviera viendo un problema, que alguien está golpeando a alguien enfrente de él. Nosotros estábamos en la terraza. Entonces yo vi cómo se centraba para observar. Le pregunté, oye, bro, ¿todo bien? ¿Estás bien? Me dice, no, es que no viste la serpiente que está ahí. Y yo me quedé así, o sea, como era jardín y la neta por donde vivía era una zona árida y demás, entonces podía ser, ¿no? Que hubiera una serpiente. Entonces yo sí me quedé así y a mí me dan miedo. Entonces yo me quedé así de, no, pues no, ¿dónde, no? Y empezamos a buscar así en el pasto. Y le dije, ¿dónde? No la veo. Y me dice, sí, está subiendo, está enorme y está subiendo por el poste. Entonces, bueno, el poste que teníamos era un poste de luz de los gruesos, que alumbraba todo el patio, el patio de común, por así decirlo, el área común. Y pues no había nada, ¿no? Entonces, cuando él me lo dice y ve mi reacción, es cuando él se queda así y dice, oye amigo, yo creo que ya me voy. Así es lo único que me dijo. Y yo le dije, ¿seguro no quieres algo, hermano? ¿Te sientes bien? Y demás. Me dijo, sí, 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 ya me voy. Y se fue. De ahí no supe de él hasta 3 días después. ¿Y qué fue lo que pasó? Esos 3 días, él no recuerda bien qué es lo que sucedió, pero regresó conmigo sin cejas, regresó conmigo rayado mucho de las manos, y cuando llegué a ir a su alcoba, habían ciertos simbolismos y había algo bien curioso. Él cuando tenía este tipo de crisis, empezaba a hacer distinto tipo de situaciones, como por ejemplo escribía al revés. Entonces, eso se me hacía pues curioso, ¿no? Era muy bueno con los números. Miren, les voy a contar otra anécdota que también me sirvió para, les digo, todo esto es antecedente del libro. Esta persona, nosotros llegamos a jugar videojuegos, ¿no? Llegamos a jugar FIFA y demás. Era muy buena con los números a tal grado de que yo una vez le metí un gol y él estaba como enfocado en ciertos aspectos que me decía, siempre, 3 veces 3, ¿no? O me decía, siempre me aparece el 7 en todos lados. Y yo decía, sí, brother, ¿no? O sea, yo no lo veo, creo que si estás pensando siempre en una cosa, pues te va a saltar cada que lo veas, ¿no? Pero una vez me pasó algo que yo no entendí realmente. Le meto un gol a cierto minuto y el personaje que con el que lo metí era el número 7, por ejemplo, ¿no? Y me dice, ¿ves otra vez el número 7? Y yo me quedé así, pues sí, brother, o sea, todos los equipos tienen el número 7, pero me dice, no, mira, y pone pausa y tú sumabas el marcador junto con el tiempo que había recorrido y te dabas, no sé, 70 y tantos, ¿no? O sea, que tú te decías, ¿cómo? ¿Cómo pudiste? No, o sea, veía cosas que yo no veía, o a veces veía la televisión y me decía, dejo de ver la televisión porque siento que me está dando ciertos mensajes. Siento que la televisión me dice cosas que hacer. Eso se juntó con otra persona que él tenía muy frecuente en su vida, que era su pareja, que su pareja tenía un problema de que por consumo excesivo de sustancias llegó a desarrollar paranoia. Entonces, ahí es un cambio que yo noté radical en las formas y percepciones entre una trastorno y otro, ¿no? El trastorno de paranoia llegó a generar ciertos tipos de agresión hacia hasta nuestras personas. Yo me acuerdo una vez estábamos en su casa, estábamos ahora sí tomando los dos una cerveza y de la nada sale esta chava y nos empieza a decir que de qué estamos hablando, que cómo es posible que hagamos eso en su casa y demás. Y yo no entendía, porque de la nada llegó así, ¿no? Y ella llegó a la conclusión de que nosotros estábamos tomando porque éramos pareja o algo similar. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema, pero soy heterosexual, 100%. Entonces, el detalle fue que ese tipo de situaciones pasaban, y bueno, después de que me pasó esa situación, de que me corrieron de su casa por ese pensamiento, que él también se terminó yendo, dijo, no, estás mal y demás, no es así, nada que ver, es mi amigo, y nos fuimos los dos.
Pasaron varias veces. Ella creía que en su teléfono las personas la hackeaban y ves que cuando tú estás escribiendo un mensaje, escribes la H y arribita te aparece hola, ¿no? Por ejemplo, que es como la abreviatura de lo que tú puedes escribir. Ella creía que esos mensajes era gente que le estaba intentando contactar. Entonces ella empezaba a seleccionar cada una de esas palabras y al final creía que era un mensaje completo. Entonces llegaba a veces en las cuales los dos me iban a buscar en la madrugada para decirme, oye, brother, no me están hackeando, y me enseñaban el teléfono, y así, ¿no? Un mensaje sin sentido de ella misma habiéndolo escrito, y yo le decía, pues no, o sea, realmente no creo que te estén hackeando. Yo le daba la explicación más lógica que yo tenía. Esto de la paranoia lo comento bueno, muchos de ustedes ya leyeron el libro, creo que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, creo que ahorita que les estoy diciendo todos estos aspectos, pues van a entender a qué parte me estoy refiriendo, a qué situaciones y demás, pero nunca lo había expresado como tal, de dónde venía esta situación. Y otro aspecto que me gustaría destacar antes de cambiar totalmente ya de tema, bueno, cambiar al otro punto que tengo, ya me salté dos, ya vamos en el tercero, voy a intentar ser breve también. Eh, los problemas de sueño. Él me decía, y algo que se me hizo curioso, es, tengo el detalle de que a veces despierto y no sé si estoy despierto. Él me decía, tengo la situación de que, bueno, me enteré de esto y empezamos a platicar porque una vez me dijo, oye, bro, te vi ayer. Yo dije, no, pero pues, o sea, X, ¿no? De que si nos pudimos haber visto y demás, pasó. Después, cuando empezamos a platicar de este tipo de situaciones, me di cuenta que esas preguntas que hacía muy puntuales, como de te vi ayer, como qué hicimos ayer, ese tipo de cosas, las hacía por una razón en específico, ¿no? O sea, no era por problemas literales de memoria. Él me llegó a explicar que cuando dormía, despertaba, se levantaba normal, se metía a bañar, se lavaba los dientes, bajaba a desayunar y en una de esas de que estaba desayunando, volvía a despertar en su cama. Varias veces. Entonces, ahí es donde yo creo que esa sensación de no saber en dónde estás parado, en dónde estás realmente, de sentirte perdido, de no entender y de querer vivir así, porque tienes que vivir así y tienes que superar ese tipo de cosas, fue parte de los sentimientos que yo quise plantear. Eh, hay situaciones no similares porque traté de tener mucho tacto en las cosas que escribía. Como les comento, no es un libro de investigación, es una novela. Entonces, está construida en ese sentido. Se quiere un desarrollo de personajes y además ya ahorita al final les platicaré un poquito ya de cómo está constituido el libro. Pero esto de los sueños fue algo que me resaltó mucho y fue un factor muy importante para la toma de decisiones que tuvieron los protagonistas o secundarios del libro. Ajá. Esto iba acompañados con lapsos en los cuales, como les comento, no se acordaba de las cosas. Y cuando les comenté que había días que se desaparecía, pues eran frecuentes de cierta forma, ¿no? Yo estaba bien durante una semana y demás y llegaba un punto en el cual se desaparecía por 3 días, 4 días y regresaba con un cambio abrupto, regresaba con otro tipo de no sé, era distinto. No me gusta meterme en temas de energía ni nada de eso porque yo pues soy escéptico en algunas cosas, pero se sentía algo diferente, no sé cómo explicarlo realmente. Y ahí voy con el cuarto punto, que eran las sensaciones, los cambios de atmósfera que se llegaron a presentar en algunos aspectos, y fue porque él también no quería estar medicado. Y esta es una situación que yo quiero recalcar y es una problemática que yo pude notar en los pacientes de trastornos distintos, y es que cuando él estaba medicado, realmente era una persona totalmente distinta. Era sumiso al punto de su forma de hablar lenta. Era así, estaba hablando diferente. No era cuerdo totalmente. Entonces él me decía, yo no quiero estar así, no puedo vivir así, no me puedo concentrar, no puedo pensar en nada, no puedo hacer nada realmente cuando estoy medicado. Y por eso dejaba de medicarse. Por eso es que pasaban semanas y recaía con este tipo de golpes tan abruptos. Por eso es que yo creo que no pudo sobrellevar toda la situación. Mira, no hay cura como tal para la esquizofrenia, no se considera una enfermedad, se considera un trastorno. No hay cura, pero se puede mantener con el medicamento correcto. Entonces, él tenía la posibilidad de estar con ese medicamento correcto
y con este tipo de vida correcta, por así decirlo, pero no lo quería tomar por las consecuencias que le llevaba. Entonces, ese tipo de decisiones para una persona que ya tiene, pues, cosas que perder, que tiene un futuro que perder, que tiene un hijo, que tiene ciertas responsabilidades, para llegar a tomar esa decisión, pues se me hace algo curioso. Creo que es algo que se puede notar desde el tema de la criminología por el distinto aspecto que les voy a comentar ahorita, que es sobre la violencia, que llegó a presentar en algunos aspectos principales, ¿no? Contra terceros y contra sí mismo. Contra sí mismo era muy seguido, era cada vez que desaparecía y demás, pero hubo unos momentos en los cuales él me llegó a confesar, bueno, voy a iniciar con las relaciones con terceros. Él era antisocial. ¿En qué sentido? Bueno, sé que ustedes tienen como otra definición de antisocial, los criminólogos. Creo que sí tienen ustedes una definición diferente a la que yo puedo tener coloquialmente, igual y yo desde mi ignorancia lo consideré así. Tengo entendido que ustedes lo consideran como un antisocial es aquel que va en contra de la sociedad. Yo a él lo veía no como tal en contra de la sociedad, pero sí no siguiendo las normas establecidas. Y con un aspecto bien curioso que era como el egoísmo. Estaba muy notado el egoísmo en él. Era una persona que con tal de lograr sus intereses no le importaba nada. ¿Sabe? O sea, no le importaba salirse de su casa, no le importaba ir a cualquier lugar a conseguir lo que sea. Con tal de él estar bien. No por el tema tanto de la adicción, sino con tal de él hacer lo que él creía. Correcto, se fue varias veces a distintos estados a probar suerte. Entiendo que tal vez sea un sentido de huida, ¿no? Un sentido de no sentirse ubicado ahí y demás, pero siempre fue como de esa forma. No tenía una estabilidad en el hecho de estar tranquilo siempre, porque cuando tú veías que se acababa alguna cosa o había algo que le molestara, era como pasivo-agresivo. Ajá. No te decía, no, es que la verdad está haciendo las cosas mal, pero te intentaba manipular de alguna forma para que tú hicieras lo que él realmente quería que hicieras. Entonces, al final me di cuenta que la relación de amistad que teníamos, pues no era una relación de amistad. Él quería estar en un lugar donde, no, donde sus papás no le estuvieran diciendo que no pudiera tomar, ¿no? Eso me sacó mucho de onda porque no entiendo bien la razón. No entiendo si fue por el trastorno como tal o por el alcoholismo o la mezcla de las dos. Pero después cuando le dije, oye, brother, la neta ya no quiero comprarte alcohol, no te voy a comprar alcohol, no quiero que te estés destruyendo así y demás. O sea, cuando le empecé a ver como que yo le iba a echar la mano para mejorar, fue cuando me dejó de hablar. Entonces, creo que fue por un tema de la adicción que tenía, pero no sé, o sea, ya es una cuestión de, de ver su personalidad y demás, yo siento. Como último, quiero mencionar el crimen, y fue el último apartado que tengo de mi inspiración, por así decirlo, para escribir este libro. Y el crimen que él pudo llegar a cometer, o por la razón con la cual se separó de su esposa, y ahí fue una forma en la cual yo pude pensar las cosas, y es también una forma en la cual yo desarrollé el libro. Se los he dicho mil veces, discúlpenme, en la realidad. Él hubo una ocasión en la cual ya había presentado, como él no tomaba sus medicamentos, pasaban estos momentos de alucinaciones y demás, y hubo una en la cual sí fue bastante grave. Y fue una ocasión en la cual ya lesionó a terceros. Y fue porque él estaba con su pareja y él me comenta que empezó a ver cómo ella se transformó en un murciélago. Así, así como suena. Yo dije, o sea, yo de hecho le pregunté, o sea, tipo Batman o así, o sea, de que una persona o un murciélago real enorme, ¿no? Y me dijo que no, que era más tipo un murciélago real enorme. Entonces, a él le dio mucho pánico y empezó a enfrentar a este murciélago sin saber que era su esposa. Y llegó a tal punto en el cual él, o sea, gracias a distintas cosas, los vecinos se metieron a la situación y no llegó a más, pero él ya estaba, digamos que si no hubiera habido un vecino que se interpusiera en el camino, tal vez hubiera llegado a una desgracia bastante grande. Y ahí fue la última vez que fue, este, no sé cómo lo mencionan. No es, lo metieron, por así decirlo, a la fuerza a un hospital psiquiátrico. Lo retuvieron en un hospital psiquiátrico durante más de 9 meses, tengo entendido, por esta situación. Y es lo que me hace ver, él nunca fue agresivo conmigo. Él, de hecho, tú lo veías ser una persona pasiva. Yo creo que cuando hizo ese salto de realidad,
él en su mente no estaba siendo agresivo, él se está defendiendo. Entonces, como tal, yo creo que un esquizofrénico, y mira, esta es mi perspectiva desde la mayor ignorancia posible, ¿eh? O sea, desde mi conocimiento empírico realmente, y un poquito de investigación que realicé, pero no tengo la certeza, pero yo vi que cuando su realidad era distorsionada, era cuando realmente cambiaba la persona. Entonces, y además cambiaba según también sus valores, o sea, no era de que él de la nada se volviera un homicida o un golpeador o no, nada que ver, sino según lo que él creía era, su actuar era el correcto y tal vez podría llegar a haber sido el correcto para nosotros también. Por ejemplo, nosotros llegamos a ver una situación similar. Es increíble, ¿no? Pero no lo podemos conseguir. Yo no lo podría llegar a creer. Pero si llegamos a presenciar una situación similar, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Entonces, este tipo de conductas, las, las junté todo lo que aprendí en estos dos, casi años que estuve con esta persona y lo pude plantear, me dio la oportunidad, creo que fue una oportunidad única. Tenía algo que contar, eso fue también lo que ayudó mucho al libro, o sea, porque sí tenía una historia que decir. Quería, quería expresarla bien, quería hacer algo bien hecho, y por eso me duró 2 años y medio hacerlo. Él, de hecho, no tuvo la oportunidad de leerlo, se fue de la ciudad. He intentado contactarlo, además tenemos alguna comunicación, pero no está en un lugar fijo y no ha tenido la oportunidad realmente, ni creo que le interese. Entonces, pues creo que eso es lo que yo les podría contar de mi inspiración y de la línea, y por eso es que yo le llamo, o bueno, le llama la editorial en la cual trabajé, un suspenso psicológico, ¿ok? Por todo el tema que abarca, por la relación que se tiene con este tipo de trastornos y situaciones mentales, ¿no? Ya en el tema del libro, en el libro quiero dar a notar ciertos aspectos importantes que considero fuera del tema del trastorno, porque como tal no es un trastorno, más bien es una historia que podría llegar a parecerla, pero se ambienta en la normalidad, ¿ok? Y este tipo de situaciones que yo saco, más bien es para crear un contexto, más que un paciente o una historia con una víctima de esta situación, ¿no? O una persona con un trastorno, literalmente. Entonces, el desarrollo lo hice pensando en distintos aspectos. Creo que, bueno, fundamentalmente, creo que las grandes historias llevan una historia de amor de por medio. Creo que planteé una justificación óptima para esa historia de amor, un desenlace que me agradó bastante, y me enfoqué en el crecimiento de los personajes, porque como les comenté al inicio, no es el primer libro que me gustaría realizar. Creo que es una obra que sí es el primero, pero quiero explotarme al máximo, quiero ver mi curiosidad hasta dónde llega, quiero abarcar en otros temas, quiero indagar en absolutamente todo para poder construir otro tipo de obras, tal vez ya no enfocadas tanto a un suspenso psicológico, sino a otras vertientes, un poco como fantasía histórica o algo similar, igual y no una novela negra como tal, pero dejé la puerta abierta con ciertos personajes. Dejé ciertos personajes con un crecimiento que yo, si bien yo el libro lo entendí como va a ser el primero, entonces quiero que cada uno de estos personajes pueda, si llega a aparecer en un siguiente libro, haya un cambio, una evolución en ellos. Por eso me centré en distintas historias que no parecen como em, tan enfocadas a la problemática principal, pero que a la larga van a tener un desenlace. Uno de los personajes secundarios, quiero que sea el estandarte de las demás. Quiero que se vuelva mi Poirot, quiero que se vuelva mi... Bueno, es decir mucho, ¿no? Pero quiero que se continúe esa historia desde donde la dejamos, igual y no siguiendo la misma línea de argumentos, pero sí con el crecimiento de estos personajes. Además, me meto en temas de conspiración, de cierta forma. Creo que es algo muy importante que tenemos en común, la verdad. Mi amigo del que les platiqué y yo nos metíamos muchos en temas de historia, de conspiraciones, de cuál es la historia verdadera, ¿no? De no, es que nos están dando un mensaje, de ese tipo de cosas estaban muy presentes en nuestras pláticas todo el tiempo. Entonces quise que también se notara, tal vez por el interés que se tenía por esta persona, tal vez por pues las problemáticas mentales que pudo haber llegado a tener, pero siempre fue algo que me interesó bastante. Entonces, eso
a un lado de que quise demostrar o quise señalar cómo ciertos aspectos de la sociedad pueden ser identificados y con su crecimiento mediante una novela. No sé si, bueno, seguramente sí, hay distintas películas que han expresado este tipo de cosas, una de mis favoritas es La dictadura perfecta, y bueno, se plantea como cierto personaje como un reflejo de cierta situación de la sociedad. Entonces, eso es también algo que yo quise retratar de cierta forma. Creo que no fui tan claro en esta primera obra, pero en las demás es algo que quiero que se note todavía más, quiero que sea bastante claro toda esta situación y también quiero que sea bastante evidente la evolución de el contexto en el cual se presenta. Quiero haber madurado como escritor, quiero haber entendido otro tipo de cosas. Creo que ya no me va a llevar 2 años y medio realizar un libro. Ya espero para finales de este tener la siguiente. Entonces, pues, básicamente eso es lo que vengo a compartirles. Más que como el libro, como les dije, esta es una situación especial en la cual les comenté de dónde viene y de dónde salieron ciertos aspectos para la novela como tal. Creo que ya me llevé pues un ratito de la clase. No sé si tenga usted alguna pregunta o comentario, profesor. O bueno, déjenme ya para concluir, disculpe, le voy a dar una pequeña reseña del libro. Entonces, el libro se basa en un abogado que por ciertos aspectos de la vida pasa ciertas tragedias que él entiende haber superado. Llega una persona que le hace ver que lo que había creído puede estar en duda y le da los argumentos suficientes para que entienda que lo que él asimiló, superó y demás puede realmente no haber sido como él lo pensó, pero también es una persona escéptica. Entonces ahí es donde yo lo junto con el tema de la novela negra, porque si hay un proceso de investigación, si hay un proceso de información detectivesca hasta cierto punto, y lo que empieza a hacer es el desarrollo del personaje hasta llegar a la resolución de la verdad y justificar sus acciones. Entonces, básicamente de eso se trata, no quise darles ningún spoiler. Es una novela que yo considero está intensa, es rápida de leer también, son 150 páginas. Entonces, pues va por esa línea, tiene una línea de misterio y básicamente nosotros acompañamos a el protagonista a que descubra la realidad y que descubra cómo es que llegó a ese punto. Y bueno, ya ahora sí, profesor, sí, si gusta agregar algo más. Sí, muchas gracias, Alejandro. Pues muy interesante. La verdad es que tocas temas de mucho interés. La parte de los sueños, la parte de pues, personajes, ¿no? Que finalmente tienen una estructura muy importante dentro de la novela. Por otro lado, pues, ¿cómo poder definir y cómo podernos llevar dentro de lo que es real y lo que es ficticio, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué no es lo verdadero? ¿Cómo poder establecer esta figura que nos puede ayudar a generar nuestra imaginación adelante? Entonces, quisiera, antes de dar algunos comentarios, ver si hay alguna pregunta de las personas que nos acompañan. Abriremos a ver un pequeño espacio. Si alguien directamente tuviera alguna pregunta que hacerle a Alejandro. Alejandro, yo nada más digo, muchas felicidades, digo, no cualquiera se tiene esa iniciativa, como joven que eres, aventarte a escribir. Es un arte escribir. Entonces, por allí no sé, yo te comparto una inquietud que es un misterio también de la Santa Muerte. Y te lo comento porque hace unos días mi madre me comentaba que se le apareció la Santa Muerte. Entonces, bajo un esquema no trágico, sino un esquema
pues de saludarle, de que se preparara para un inicio de partida de esta tierra. Fue una experiencia para mí triste, pero para ella de preparación, como ella me comenta. Entonces, no sé si dentro de tu ensayos de escritor contemples ese espacio que es todo un misterio, lo de la Santa Muerte. Es todo. Y felicidades, Alejandro. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias. Mira, creo que es una pregunta bastante interesante. Justamente estoy empezando, bueno, me puse a investigar, acabo de terminar de investigar a grandes rasgos las religiones abrámicas, las tres más importantes. Entonces, sí, me quiero meter en temas espirituales. Creo que es algo importante, creo que es algo que la gente de cierta manera abandonó. Yo, bueno, sin meterme en ningún tipo de postura religiosa, ni mucho menos, creo que bien o mal la espiritualidad es algo que está, que puedes creer en ella o no, pero es algo de lo cual la gente ha hablado, ha dado sus puntos de opinión, mucha gente ha expresado su punto de opinión y hay mucha gente que sigue cierto tipo de creencias y la mayoría van referentes a cierto tipo de espiritualidad o cierto mensaje. Entonces, sí me gustaría. De hecho, ahorita estoy viendo los temas también del tiempo, de la evolución de, de las religiones, de cómo estamos en este punto de la historia, cómo es que hay cierto orden por las creencias y ciertas situaciones que nos fueron pasando. Creo también que hay ciertas cosas que nos falta como tal investigar, como tal aventurarnos un poco, y es un aspecto que sí tengo muy contemplado. De hecho, es una de las ideas que tengo para mi próxima novela, meterme en temas de espiritualidad, de temas de información, pero no como tal de qué es lo que puedo llegar a sentir o cómo puedo llegar a crecer espiritualmente, no, sino más bien cómo mediante la espiritualidad se puede llegar a conseguir cierto tipo de cosas o cómo hay gente que la enfoca de cierta manera, tanto buena como mala, algo así. Hay muchos vertientes que se denominan en distintos aspectos, no como una es la creencia a la Santa Muerte, ¿no? El catolicismo, que van muy de la mano, como por ejemplo el judaísmo. Entonces, quiero hacer una recopilación de esto que he estado aprendiendo en estos días, en estos meses, para poder construir algo referente a una historia que sea con fundamentos realmente teológicos y que tenga un desenlace tanto conspiranoico como repercusiones a nivel individual, como un duelo, por así decirlo, entre el protagonista para discernir si realmente ese lado espiritual existe en él o no, o esa es una muy buena idea. Y desde mi punto de vista, es a lo que me gustaría enfocar mi siguiente novela. Justamente la lista en el clavo, Rocío. Gracias por tu pregunta. Saludos. Muchas gracias. Tenemos en el chat algunos comentarios. Jessica Márquez dice, muchas gracias. ¿Nos puede dar los datos de la bibliografía? O sea, en este caso, los datos de tu libro. Sí, el libro se llama Mejor no recordar. Salió por parte de Editorial Montif, es una editorial independiente, entre comillas, es de Querétaro, es una editorial importante aquí en Querétaro. Salió el 21 de diciembre, inició a la venta del 2020 y actualmente lo pueden conseguir en Librería Pessoa, aquí en Querétaro, en Librería Pessoa, en Librería Cultural del Centro, en el Faro de Alejandría. Posteriormente va a estar en Sanborns y a nivel república se puede conseguir en la Casa del Libro. Muy bien, muchas gracias. María de la Defensa, Daniel Basilio, dice, licenciado Alejandro, eres un escritor muy joven, felicidades. Ariadna Ochoa, muchas felicidades Alejandro, yo ya tuve el placer de leerlo, sí me cautivó, joven abogado, escritor y mexicano, bravo, felicidades, mucho éxito. Rocío Rico, gracias y felicidades. Que si puedes poner por favor en el chat los datos de la editorial y demás de tu libro para que lo puedan poner. Y también Leroy nos comenta dónde lo pueden adquirir, que bueno, ya nos comentaste ahorita.
Estamos abiertos igual si quieren hacer preguntas, ya sea de manera directa o en el chat, con mucho gusto. Yo quisiera aprovechar también para preguntarte, Alejandro, dentro del esquema del programa de criminología, que básicamente nos interesó mucho el perfil de tu novela, sobre todo porque es un área del conocimiento que estudia algunos aspectos que tú tocaste. Por ejemplo, la criminología, pues obviamente habla de lo que es la criminalidad, habla del estudio del delito, habla de la delincuencia, habla de las víctimas y también de todos los mecanismos de control social. Y de ahí surgen otras áreas como la victimología o la psicología criminal. Yo te quisiera preguntar, dentro de tu obra, ¿hay algún delincuente? ¿Hay víctimas? ¿Encontraste alguna víctima? ¿Hay algún responsable? ¿Quién es el culpable? Hasta el final, me gustó mucho cuando dijiste que el protagonista debe de descubrir esa realidad. Y te comento que, por ejemplo, a mí una vez me comentaron, cosa que se me hizo muy, muy incongruente, y bueno, siendo amante de Don Quijote de la Mancha y un poco el contexto de su cuerda locura, ¿no? Que llamaban loco, pero yo creo que estaba más cuerdo que muchos de nosotros. Y en ese orden de ideas, alguien empezó con un libro desde el final. Entonces dirían, pues qué loco, ¿no? Empiezas un libro con el final, ahora descubre el principio. Y fue algo que transformó, porque normalmente cuando tú lees un libro o cuando ves una película, pues esperas que empiece, obviamente, pues desde los protagonistas, inician, van, te cuentan la historia y luego ya te vas al final. Pero en este caso fue al revés. Aquí está el final. Ahora descubre cómo pudo haber sido el principio, ¿no? Entonces, ese toque especial del don de escribir, que por supuesto lo tienes, me gustaría ver si dentro de este ámbito encontramos en tus personajes, si hay algún estudio de algún delito que crees que se haya cometido, si hay víctimas, quién sería la víctima, bueno, mecanismos de control social, realmente estos personajes cobran vida en la realidad, son personajes que metiste algo de ficción al hablar de extraterrestres y al hablar de todas estas cosas. ¿Hasta dónde llega la parte de la realidad, de la ficción, la parte, pues sí, de la novela como tal, ¿no? Una novela como tal. Ok, pues muchas gracias. Muy interesante pregunta, profesor. Realmente no metí nada que ver con el tema de mi amigo con el problema de la esquizofrenia. O sea, no metí el tema de los aliens, no metí sus alucinaciones ni nada similar. Ajá, es una novela que está ambientada en la realidad. El chiste es que esté totalmente en la realidad. Sí hay un crimen, sí hay víctimas, sí hay cierta conducta criminal, sí hay repercusiones por parte de la sociedad que impactan en el sujeto que termina realizando cierto tipo de conductas, sí las hay, sí hay materia, por así decirlo, para una investigación en el ámbito de la criminología. Sí, yo consideraría que sí. No metí temas como tal, como le menciono, de alucinaciones y demás, pero sí metí los cambios atmosféricos que yo pude llegar a sentir. Más bien está hecho no desde su perspectiva, sino de mi perspectiva. No sé si me estoy explicando un poco, pero yo lo que quise descifrar más que nada, en vez de poderme adentrar a cómo eran las alucinaciones realmente, me adentré a qué era lo que sentía el protagonista, qué era lo que sentían las partes, los personajes, qué era cómo se desarrollaban, cómo creaban esa atmósfera. Ajá. Es más eso que el tema como tal, ¿no? Una inspiración. No creo que sea fantástico el libro, o sea, creo que bueno, lleva sus toques de fantasía, evidentemente, ¿no? Pero creo que es algo que podemos notar como una novela negra realmente. ¿Y quién sería la víctima? ¿Quién sería y por qué? ¿No? Realmente si hay, ¿quién sería y por qué? Víctima porque no lo entienden, víctima porque socialmente no es aceptado, víctima porque, o sea, dentro de la obra, ¿quién es la víctima y por qué? Híjole, mire, no sé si me gustaría decir quién es la víctima, pero Hay que leerlo hay entonces que para... leerlo. En ese aspecto en específico, sí,
No, no me gustaría decir quién es la víctima como tal. Me gustaría, pues nada más mencionar que es víctima por situaciones de la vida, ¿sabe? Mire, yo creo que mi amigo nunca, o sea, yo creo que realmente, como lo veo, yo creo que mi amigo es víctima de las situaciones que le pasaron, ¿sabe? Ujú. Entonces, yo creo que si hay una víctima, es difícil verla, es difícil ver ciertas cosas que me gustaría que lo leyeran y ustedes sacaran sus propias conclusiones, pero por ahí va la onda. Sí, no, y está muy bien porque si nos cuentas el final, pues ya no vamos a disfrutar la obra. Así es que está bien que nos dejes con dudas. Realmente la idea es que se conozca tu trabajo, que se reconozca tu talento, Gracias. que empiezas como una carrera muy, muy, muy importante como escritor. Ya próximamente te veremos con bestsellers y espero te acuerdes de nosotros y nos quieras autografiar tus obras. Recuerdas que estuvimos en tu primer libro comentándolo y discutiéndolo, ya los subsecuentes que sean muy famosos, que sí nos saludes y finalmente nos dejes volverte a preguntar sobre tus personajes y sobre esta historia que nos acabas de comentar. No sé si hay alguna otra pregunta, algo sobre el libro, sobre el contexto, sobre el caso, sobre el por qué esta novela de misterio psicológico, de suspenso psicológico, que finalmente, pues al hablar de la psicología, estamos hablando también de la llamada psicología criminal, de aquello que nosotros debemos de entender cómo funciona la mente, ¿no? Cómo funciona el ser humano, qué trastornos pueden llegar a tener, y quizá todavía me diría más sobre un aspecto psiquiátrico, porque como sabemos la psicología pues no entra, aunque ya está en el ramo de la salud, no entra todavía dentro de la rama de la medicina como la psiquiatría, ¿no? Que ya hay trastornos específicos en la mente que los psiquiatras, pues bueno, ya con medicamento y como médicos podrán apoyar a alguien que esté en esta circunstancia, pero mientras tanto, pues bueno, estamos partiendo de una novela que nos deja pensar un poco en el contexto de todo esto que nos acabas de comentar, de la tragedia, saber cuál fue la tragedia, ¿no? La tragedia de este abogado, como lo comentabas, y la parte de los sueños, que también es un tema que pues nos da para descubrir muchas cosas, ¿no? Para entender muchas cosas y sobre todo el descubrir la personalidad, que yo creo que sería interesante, el descubrir la personalidad de aquellos personajes que plasmas en tu obra, para nosotros es muy interesante, porque finalmente tienen un papel específico en la sociedad y tienen una forma de actuar que impacta en la sociedad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la película del Guasón, por ejemplo, que pues, la mayoría lo vimos y cómo una persona que fue cambiando por factores sociales hasta llegar a convertirse en un delincuente quizá derivado de las circunstancias sociales, ¿no? En realidad, pues no era una mala persona. Y entonces nos adentran las circunstancias que nos ayudan a entender cómo piensa el ser humano y qué características tenemos para poder a lo mejor meternos en este tipo de temas tan impactantes, tan importantes. Bien, no sé, insisto, alguna pregunta, alguna duda. De hecho, a mí me gustaría añadir un detalle que no mencioné literalmente. Ahorita que usted menciona la película del Guasón, me gusta mucho Alan Moore. Creo que también, de cierta forma, los villanos de los cómics fueron inspiración a grandes rasgos de cómo hacer un villano teatral. Ajá. Fue como, eso me gusta bastante. Me gustaría plantearlo en mis demás obras también. En esta creo que hay un poquito de eso, pero bueno, ya que usted lo tomó en cuenta, también mencionarlo, ¿no? Que esa teatralidad de los villanos de los cómics es algo que me gusta, ¿no? Y pues sí es algo que traté de realizar también. Sí, muchas gracias. No sé si nos puedas compartir en el chat, por aquí nos piden los datos si quieres ponernos nuevamente el nombre de tu obra y los lugares donde se pueda adquirir. E inclusive me comentabas que estaba en Amazon, ¿no? Que también se puede pedir por Amazon. Entonces, igual, nada más la referencia, si vienen con tu nombre, nada más Alejandro Solís, la editorial,
y sobre todo que lo podamos comprar, que lo podamos leer. Y pues bueno, no sé si puede haber también alguna firma por ahí de autógrafos, no sé, ahora con estos medios electrónicos, a reserva de los que vivan en Querétaro. Alejandro vive allá, si es que si dentro de los que nos están viendo alguien tiene la oportunidad de estar en Querétaro, lo compra, pues que haya la posibilidad a lo mejor que se los pudieras autografiar. Y los que están o estamos en otras partes, pues a lo mejor por Amazon o por algún otro mecanismo o librería, y finalmente luego ver la posibilidad de que pudiéramos tener la posibilidad y a lo mejor de generar una segunda réplica de esta reunión, ya una vez habiendo leído totalmente el libro. Creo que vale la pena hablar de un antes y un después, ¿no? Primero como preámbulo y posteriormente, pues para entender los personajes y para poder llegar a lo mejor a algunas conclusiones que podrían ser interesantes, pero sí, obviamente tenemos que leerla y entenderla. Claro que sí. Y adelante, yo estoy encantado de estar aquí. Profesor, es un honor estar aquí con usted. Realmente es un honor. Mucho gusto, hasta estaba nervioso, creo que todo salió bien. Me dio mucho gusto. Encantado de estar aquí las veces que usted necesite. Mira, ahorita ya le estoy poniendo los puntos de venta y la información básica del libro para que si usted gusta la puede conseguir. Y claro que sí, si cualquiera de ustedes está interesado en conseguir el libro, adelante, yo voy directamente y se los firmo. No hay ningún problema. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Pues bueno, preguntar si hay algún comentario final, algo que quisieran comentarle a nuestro invitado. Pueden hacerlo de viva voz o ponerlo en el chat igualmente. Bien, parece que quedó todo muy claro. Nada más, no se ha proyectado en el chat todavía los datos de tu libro. Nada más para esperar a que lo puedan copiar y lo puedan por ahí tener a la mano. Ok, y por internet. Mire, ahí está. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí nada más. Alejandro. Ochoa. ¿Algún correo electrónico que quisieras dejarles por si quisieran contactarte? Perfecto. ¿Ese es Twitter? Ese es Instagram. No tengo Twitter todavía. Sé que en Twitter se pone muy bueno, pero todavía no tenemos Twitter. Apenas vamos. Entonces te pueden localizar vía Instagram. Mi Facebook también es Alejandro Solís. Alfonso Solís en Facebook, muy bien. Pues para darle seguimiento y continuidad a tu trabajo. Y pues bueno, creo que nos ha quedado muy claro el hecho de revisar un tema que para nosotros es importante, de cómo piensa el ser humano, cómo reacciona, y bueno, la creatividad y la imaginación de la mente humana que realmente no tiene límites. Así es que te auguramos mucho éxito, Alejandro, muchas felicidades. Nuevamente agradeciéndote el que hayas tenido la oportunidad de platicarnos de esta novela de suspenso psicológico que por supuesto vamos a leer con mucho detalle y pues insisto, poderla compartir a lo mejor en algunas opiniones en un foro posterior. Estamos grabando esta sesión también para poderla replicar en nuestras redes, para que la gente que no pudo alcanzar a conectarse en esta sesión, pues que pueda revisar todo lo que estuvimos platicando y que finalmente se dé a conocer tu trabajo. Y para nosotros, pues obviamente el caso nos interesa y bueno, vista bajo otra forma diferente con un joven escritor que habla sobre estos temas, pues verdaderamente es muy interesante. Así es que, pues nuevamente, muchísimas gracias, Alejandro. Agradecemos a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos. Leroy comenta felicidades al escritor y pues bueno, pues si no hay nada más, pues agradecer a todos su asistencia, su participación y pues nuevamente, Alejandro, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Muchas gracias, profesor.
Nuevamente es un honor estar aquí y las veces que usted guste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas Gracias a tardes. todos. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego.